Muy buenos días a todos esos hermanos y amigos que siempre se conectan a tu programa Comenzando la Semana. Esta que les saluda una vez más, Pastora Yamaira Espada. Y en esta mañana mi esposo no puede acompañarnos, pero de igual manera, ¿verdad? Queremos saludarles, esperando que sea una mañana de bendición. Aquí están los vientos soplando bastante fuerte. Brisa fría, usted sabe los cambios de clima que ocurren acá en la Florida Central, pero de igual manera nos gozamos de poder compartir esta palabra a cada uno de ustedes. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar, esperando que sea una palabra de bendición y que usted pueda comenzar esta semana de una manera diferente. Así que a esta corta reflexión yo le puse: ¿qué voces estamos escuchando? Y ciertamente compartía esto en la congregación que Dios, ¿verdad?, nos ha puesto, porque hemos visto, ¿verdad?, y hemos experimentado nosotros mismos también que a veces hay muchas voces a nuestro alrededor en las cuales nos pueden traer confusión, duda, incertidumbre y tantas cosas. Así que en esta mañana yo quiero que tú te preguntes qué voces estás escuchando, qué voces estás escuchando. Y quiero que rápidamente poder leerles a cada uno de ustedes una parte de una porción bíblica que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 14, y voy a leer el verso 36. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El verso 36 dice: Después Saúl dijo: Persigamos a los filisteos toda la noche y saqueemos sus bienes hasta el amanecer. Destruyamos hasta el último hombre. Y sus hombres respondieron: Haremos lo que mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo: Primero consultemos a Dios. Primero consultemos a Dios. Y usted podrá estar preguntándose qué tiene que ver esto con las voces que estamos escuchando. Y es que literalmente hoy en día podemos escuchar tantas voces: las voces de los seres que amamos, las voces de aquellos que nos rodean, las voces de nuestros amigos, las voces de las redes sociales, las voces de las noticias, las voces de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y muchas veces trae duda, incertidumbre a nuestra mente y a nuestro corazón. Tenemos que decir que hay voces que son externas, pero hay voces que también son internas. Y voces que tenemos que preguntar de dónde salieron, de dónde vienen estas voces. Sabemos que todos, ¿verdad?, de alguna manera u otra, en momentos y situaciones, procesos de nuestra vida, comenzamos a escuchar diferentes tipos de voces. La Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de verso 19 en adelante, nos explica que el ser humano, ¿verdad?, tiene que guardarse irreprensible en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. O sea que tenemos que decir que no solamente nosotros nos constituimos de este cuerpo físico, sino que hay un alma que está, ¿verdad?, en nosotros, y que también hay un espíritu. Quiero decirte en esta mañana, aprovechar este momento para decirte que si tú no has aceptado al Señor como tu único y exclusivo Salvador, este es el momento de hacerlo. Solamente tienes que pedir perdón por tus pecados y decirle al Señor que tú quieres que Él sea tu único y exclusivo Salvador. Y así podrás diferenciar, ¿verdad?, entre las voces que puedes escuchar o que estás escuchando en tu mente. Literalmente tenemos que decir que en muchas ocasiones podemos estar escuchando a aquellos que servimos a Dios o aquellos que aceptamos al Señor en algún momento de nuestra vida como nuestro único y exclusivo Salvador. Tenemos que decir que podemos escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero somos seres humanos, así que también en muchos procesos y situaciones de nuestra vida podemos estar escuchando la voz de nuestra alma. La Biblia nos relata en muchos pasajes bíblicos, ¿verdad?, que el ser humano, como dije anteriormente, está compuesto de un espíritu, de un alma y de un cuerpo. Y en el alma es donde están situadas, donde están cimentadas nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros sentimientos. Y cuando estamos pasando por procesos diferentes, problemas diferentes, podemos estar escuchando las voces de nuestra alma, pero también podemos estar escuchando las voces de nuestra carne, o sea, las voces del pecado.
Por eso en esta mañana yo quiero preguntarte qué voces tú estás escuchando. En el medio de la enfermedad, ¿qué voces estás escuchando? En el medio de la crisis, ¿qué voces tú estás escuchando? En el medio de la duda, ¿qué voces tú estás escuchando? En este pasaje que acabamos de leer, vemos como el rey de aquel momento, el rey del pueblo de Israel, iba a enfrentarse a los filisteos, a sus enemigos. Y quería, ¿verdad?, estar seguro de que todo lo que iba a pasar fuera destruido. A quien ellos se iban a enfrentar, él quería asegurarse de que todo fuera destruido. Pero qué interesante que hubieron dos preguntas, o puedo sacar yo de aquí dos preguntas, o dos aseveraciones. La primera sería que Saúl estaba escuchando una voz que le decía, haz lo que te parezca. O en buen puertorriqueño podemos decir, haz lo que tú quieras hacer, haz lo que te dé la gana. Pero la otra voz le decía, la voz del profeta, del siervo de Dios le decía, consultemos a Dios primero. Consultemos a Dios primero. Y yo quiero hacerte esta pregunta y que tú puedas analizar en esta semana. Que en medio de tu proceso, de tu situación que estás pasando, estás escuchando las voces que te dicen, haz lo que te dé la gana, haz lo que te parezca, o estás escuchando esas voces que Dios puso a tu alrededor para que puedas entender que es importante consultar a Dios primero, sin importar la situación por la que estés pasando. En esta mañana, en esta semana, quiero dejarte saber que ciertamente podemos escuchar la voz de nuestra alma. Y cuando digo la voz de nuestra alma, puedo asegurarte que en nuestra alma está nuestra voluntad, lo que queremos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y muchas veces los conflictos, las situaciones, los procesos traen dolor, traen resentimiento, traen rencor. Y a veces tomamos decisiones en nuestra vida escuchando la voz de nuestra alma. Nuestra alma muchas veces nos dice que no servimos para nada, que no tenemos propósito en la vida, que estamos siendo desechados, rechazados, menospreciados. Pero yo quiero decirte en esta mañana que debemos escuchar la voz correcta. Y la voz correcta es aquella que habla desde el cielo, que habla en nuestro corazón, la voz del Espíritu Santo. Y ciertamente tengo que decir que la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único por amor a nosotros. Así que esas voces del alma, de los sentimientos, de las emociones que estás escuchando, deténlas porque ciertamente Dios envió a su único Hijo por el perdón de tus pecados y de los míos, pero porque nos ama. No importa la situación que estés pasando, no importa qué voces estés escuchando, quiero que entiendas que hay un Dios que te ama, que te escogió desde antes de la fundación del mundo y que tiene un propósito especial para tu vida. ¿Qué voces estás escuchando? Tal vez estás escuchando la voz del resentimiento, la voz de la venganza. Tienes que vengarte porque te hicieron esto, porque te hicieron lo otro. Aquellos que te trataron mal, tú los vas a tratar mal. Las voces te dicen, trátalos mal. Aquellos que no creyeron en ti, no creas en ellos tampoco, trátalos mal. Tantas voces que podemos estar escuchando. Pero en esta mañana y en esta semana, yo oro al Señor para que puedas analizar y puedas comprender cuál es la voz que realmente estás escuchando. Literalmente tenemos que decir que como seres humanos tenemos que pasar por procesos, situaciones que nos llevan a escuchar esas voces internas que continuamente están rondando en nuestra cabeza. Mientras yo buscaba información acerca de las voces, los estudiosos, los psicólogos dicen que nosotros podemos estar escuchando más de 30,000 voces diariamente. Y yo quiero preguntarte qué voz tú estás escuchando. ¿Qué voz estás escuchando? Para poder escuchar la voz correcta, tenemos que hacer 3 cosas importantes. Pero antes de yo decirte las cosas importantes que nos toca hacer para poder escuchar la voz correcta, quiero explicarte un poquito de esas cosas que nos hacen
o que son barreras para que podamos escuchar la voz correcta. Y la primera es el orgullo. El orgullo, sí, muchas veces podemos pensar que no necesitamos a Dios o que los procesos que estamos pasando nosotros podemos salir de ellos solos. Y esto le pasó a Saúl en esta ocasión cuando leímos el capítulo 14, verso 36. Nos lleva también a una historia que está literalmente en el capítulo 15, cuando Dios le dice a Saúl que le dio una instrucción, un mandato de que se enfrentara a los amalecitas y que destruyera todo lo que había y que matara todo lo que había. Y Saúl, como rey, hizo lo que le dio la gana. Se quedó con los mejores ganados y se quedó aún con el rey. Y cuando se enfrentó el siervo de Dios al profeta de Dios, el profeta le dijo, y estoy parafraseando, lo puede leer en el primer libro de Samuel, capítulo 15, del verso 22 en adelante. El profeta le dijo que Dios mismo le decía que vale más la obediencia que los sacrificios. Así que en esta mañana, en esta semana, yo pido al Señor y oro que el orgullo no sea una barrera de la cual te esté impidiendo escuchar la voz correcta. También está el miedo. El miedo es otra barrera que no te permite escuchar la voz correcta. El miedo a hacer cosas diferentes. El miedo a realmente acercarte a Dios como debes acercarte. El miedo a asistir a la iglesia que debes asistir. El miedo a comenzar a orar como debes hacerlo. El miedo a comenzar a leer la palabra como debes hacerlo. Los miedos que traen cambios muchas veces nos paralizan y nos impiden escuchar la voz correcta. Oro al Señor para que esta no sea, ¿verdad?, tu caso. Más bien pido al Señor que puedas escuchar la voz correcta. ¿Y cómo puedes escuchar la voz correcta? Primeramente, orando al Señor, leyendo su palabra y adorando su nombre. Ciertamente tengo que decir que si no estás orando, si no estás leyendo la palabra, si no estás adorando aún en medio del proceso, las decisiones que estás tomando y las voces que estás escuchando no son realmente la voz que debes escuchar. Tal vez estás escuchando la voz de tu carne, la voz de tu alma, de tu voluntad, de tu sentimiento, pero realmente Dios quiere que tú aprendas a escuchar su voz. A través de la adoración, a través de la alabanza, la oración y la lectura bíblica, vas a poder escuchar la voz correcta. En esta mañana y en esta semana, esperando que sea esta palabra de grande bendición para tu vida. Escucha la voz correcta. Pregúntate qué voz estás escuchando. Pregúntate qué se supone que estuvieras haciendo que no estás haciendo. Escucha la voz correcta. En esta mañana, en esta semana, oro al Señor para que puedas comenzar a dejar a un lado todas las voces que opacan la voz de Dios. Que pueda ser cancelado todos esos pensamientos, todas esas cosas que has estado escuchando aún en tu interior, para que puedas escuchar la voz de Dios. Así que en esta semana y en esta mañana, comenzando la semana, ¿qué voz estás escuchando? Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima ocasión.